Sesión 44 de la Ley del Uno. Vamos a hablar aquí sobre el síndrome del mártir y contactos negativos. Empecemos. Esta sesión no la van a encontrar en los libros originales, sino que está completa en el libro 5 de material personal, que siempre hago referencia cuando hay unas preguntas que no están incluidas en el libro original y que es parte de otra parte. Eso es porque muchas de esas preguntas las pusieron en el libro 5, o la mayoría de las preguntas. Y en este caso estamos en la sesión 44, que está completamente en el libro 5. Yo recuerdo cuando leí la Ley del Uno por primera vez, que lo leí en su formato original. Ahí vi que saltó de una sesión a la otra, pero no le presté atención y simplemente pasé por encima. Y luego fue que me enteré que habían otras sesiones que habían sido excluidas. En el libro 5 estaban y todo eso, ¿no? La sesión 45 es otra que fue la que sigue. Es otra que no está en los libros. Los libros originales pasan de la 43 a la 46. Entonces se salta esas dos sesiones, porque es de material personal, como vamos a ver. La pregunta nos va a llevar, o la primera pregunta nos va a llevar, y va a tener un buen contexto para esto, pero vamos a ir examinando en esencia todo lo que Ra habla aquí, porque como ustedes saben, a veces excluyo material del libro 5 porque es personal, pero en este caso hay información que es muy relevante, sobre todo para lo que yo llamo el síndrome del mártir. Y lo que hemos estado hablando de esto, de hecho, varias veces ya, en otras sesiones, de una persona con un corazón muy abierto o que quiere servir demasiado, porque ni siquiera es tanto de corazón abierto. Lo que pasa es que el mártir más conocido es el que quiere siempre ayudar, ¿no? Y eso es un corazón abierto. En cualquier caso, esta sesión empieza... en realidad no, vamos a hablar... porque esta sesión en realidad fue el libro 5, o está en el libro 5, van a ver que en el libro 5 siempre hay comentarios de Jim y Carla. Y aquí Jim está hablando, si quieren vayan a leerlo, porque la verdad es que Jim expresó algo bastante conciso y muy sabio en términos de lo que era el uso de la voluntad, que es lo que vamos a entrar aquí. Y tiene que ver con el servicio que Carla quería prestar y la falta de sabiduría en eso. Entonces vayan a leer esa parte porque de verdad es fantástica. No la voy a cubrir aquí porque es material que Jim y Carla siempre escribían. Y a veces es importante, a veces no tanto, pero en este caso les recomiendo bastante lo que dice Jim. Y si quieren saber un poco más en la parte personal lo que Carla escribió, que es mucho más largo, en esta sesión, recuerden, libro 5, sesión 44, van a ver una introducción que Jim y Carla siempre le hacen en el libro 5 a todas las sesiones o todos los fragmentos, como ellos llaman. Carla explica mucho sobre su salud, sobre su relación con Jim y con Don, y bueno, el resto de información de parte de ella. Así que no lo voy a cubrir tampoco, por supuesto. Y creo que eso es todo lo que tengo que decir como introducción. Creo que se me escapa algo más. No, creo que eso es todo. Tenemos una sesión corta relativamente y la cubrí en inglés completa en 1 hora y 20 minutos. Así que voy a intentar hacer lo mismo aquí, pero no extenderme más de la cuenta que a veces me pasa. Así que vamos a pasar de una a la primera pregunta que Don tiene en la sesión 44, que fue lo que comenzó todo en realidad. Cuando Don dice: el instrumento tiene una pregunta sobre su nivel de vitalidad. Tenemos algunas dificultades para evaluarlo. Es posible que lo comentemos. Y esto en realidad es importante. Me llama la atención siempre que Don comenzaba una sesión y había una pregunta entre ellos tres, la usaba de entrada. Siempre la preguntaba inicialmente, como para abrir la sesión. Y esto fue lo que definió lo que sucedió y le dio un cambio por completo al contacto. ¿Okay? El contacto de Ra. Vamos a ir hablando de esto bastante. Ra dice: examinamos a este instrumento y hallamos que podemos ser útiles sin caer en la transgresión, dada su decisión de soportar la evaluación más cuidadosa posible, aunque no sea la que quisiera esperar. Nos ha sorprendido que hayamos podido mantener el contacto de manera regular
durante este periodo tan intenso de interferencia negativa. Las transferencias de energía sexual han proporcionado a este instrumento en algunas sesiones recursos vitales adicionales a los que poder recurrir. Ok, aquí Ra parece que, ¿sabes? Como cuando tú estás esperando que tengas una pregunta y al fin te la hace y ¡buf! Lanzas todo, todo como que ya lo hayas ensayado 1000 veces en tu mente. Bueno, algo así pasó con Ra. Porque Don está preguntando ahorita de algo que Carla tiene que ellos no pueden evaluar. ¿Qué es lo que tiene? Porque tiene falta de vitalidad, energía. Y Ra directamente, en otras sesiones, Don habían preguntado. Y eso fue lo que llevó a que Ra hablara lo de la sustancia LSD que Carla consumió. Y eso después siguió llevando en las sesiones siguientes. Recuerden, a esta altura, en la sesión 44, apenas llevaban 10 semanas de contacto. Ni siquiera 10 semanas, creo yo. Y ya habían hecho 44 sesiones. O estaban en la sesión número 44. Lo que quiere decir que hacían casi que cada 2 días en promedio hacían una sesión. Y al principio en muchos casos hacían 2 sesiones por día. Y a lo que Ra dijo, bueno, de repente un día sí, un día no, o sea, tómense un día, algo así, y empezaron a espaciarlo. Pero con todo eso lo están haciendo muy frecuente. Y eso es importante para lo que Ra tiene que decir aquí con respecto a Carla, que define mucho lo que fue el contacto y lo que era el contacto hasta ese entonces. Entonces dicen, Ra le responde a Don en esta pregunta que parece que están esperando de verdad que se le hiciera Don. Dicen, primero que dicen que al examinar el instrumento, esto es muy importante, porque van a hablar más allá de lo que deberían en realidad por la pregunta de Don. Y dicen, ok, primero que nada, quiero que sepan que no estamos transgrediendo el libre albedrío, porque Carla básicamente está quizá mal escrito aquí en español, o de repente no hay una mejor manera de ponerlo, no sé, pero está puesta como está en el libro. Cuando dicen, dada su decisión de soportar la evaluación más cuidadosa posible, en pocas palabras, no van a transgredir el libre albedrío, dado que Carla básicamente tiene la intención de, lo que dicen, la evaluación más cuidadosa posible, ¿okay? La decisión de soportar la evaluación más cuidadosa posible, en pocas palabras, qué es lo que es más beneficioso, en vez de, yo creo que esa es una traducción mejor que en inglés. No me acuerdo bien cómo fue en inglés, no lo voy a buscar ahorita, pero sería en vez de lo que desea Carla. Carla deseaba básicamente entregar su vida al contacto de Ra. Ella lo dijo varias veces durante el libro 5, que ella hubiese dado su vida por este contacto en aquel entonces, hasta que se dio cuenta en esta sesión de que quizá no era lo más apropiado. Y se dio cuenta de una gran lección de vida aquí, la cual es muy importante para nosotros también, que estamos en este tipo de universo, ¿no? Universo mental, de cómo somos y qué hacer. ¿Okay? Entonces dicen básicamente que debido a que Carla tenía el deseo de saber que era más beneficioso para ella, más allá de lo que deseaba de corazón hacer, que era dar su vida por el contacto de Ra, pueden hablar. Entonces dicen, nos ha sorprendido que hayamos podido mantener el contacto de manera regular durante este periodo tan intenso de interferencia negativa. O sea que ellos estaban sorprendidos de que el contacto todavía estuviese activo a pesar de la interferencia negativa que estaban teniendo. De un tiempo para acá, con las sesiones, hubo interferencia negativa con una entidad que vamos a ir conociendo más a través del tiempo, y era una entidad de quinta densidad negativo que estaba teniendo interferencia con el contacto de Ra. Y esto se debió en general por el tipo de trabajo que están haciendo. Primero, canalizando a una entidad de sexta densidad, que no es ni positiva ni negativa, ¿okay? Están más allá de la polaridad. Segundo, el tipo de información que estaban recibiendo de esta entidad, que inicialmente, si se dan cuenta, empezó con las pirámides y quién es Ra, el trabajo en Egipto, hablamos de Jesús, hablamos de historia, hablamos de evolución del planeta, hablamos de muchos temas, de Maldex, del programa secreto espacial. Nada de eso era tan importante como cuando empezamos a llegar a la sesión 27,
donde se puso seria la cosa ahorita con el segundo libro. Empezaron a hablar de la infinidad inteligente y todos estos conceptos. Y esto es información un poco más elevada, o bastante elevada en realidad. Después empezamos a hablar más a profundidad de lo que es la evolución del espíritu, catalizadores, ser superior, experiencias, lo que son las distintas distorsiones que tenemos, balancear el ser. O sea, todo esto empezó a ser ya información mucho más luminosa que atrajo a una entidad mucho más poderosa en lo negativo. Esto es simplemente por balance. Nosotros sabemos que en el planeta no podemos tener un exceso de positivo ni un exceso de negativo. Siempre hay un balance. Y esto se presenta naturalmente a través de las opciones que tenemos. Entonces, y Ra también lo menciona en una de las sesiones pasadas. Dice que tiene que haber una... como que una... no, esto no lo menciona todavía. Esto es hablando del Kundalini más adelante. Que tiene que haber un balance igualmente adecuado a la carga que estamos recibiendo. Entonces, si hay una carga positiva que estamos recibiendo, tiene que haber, para poder decidir bien, tenemos que saber que hay una negativa igual. De lo contrario, no hay decisión que valga la pena. ¿Okay? Porque si nos presenta, ok, todo esto, fácil, lo agarramos, ¿no? Pero tiene que haber una negativa igualmente atractiva. Pero dependiendo de nuestra voluntad, obviamente decidimos. Entonces, esta interferencia empezó a ser llamada básicamente por la luminosidad del contacto, por la información que estaban recibiendo. Entonces, los de Ra estaban sorprendidos. Es increíble que digan que estaban sorprendidos de que el contacto se hubiese mantenido hasta ahora debido a la interferencia negativa, pues. Entonces dicen al final que las transferencias de energía sexual han proporcionado a este instrumento en algunas sesiones recursos vitales adicionales a los que poder recurrir, porque esta transferencia de energía sexual es de naturaleza vital, sobre todo para las mujeres. Cuando hablamos de transferencia de energía sexual, hablamos de que el masculino tiene que brindar energía física a la mujer, básicamente, y la mujer tiene que brindar energía inspiradora, intuitiva al hombre. Este es el intercambio de energía sexual cuando ocurre, ¿verdad? Transferencia de energía sexual de corazón a corazón. Jim y Carla la tenían y por eso se transferían este tipo de energía y era muy útil. Entonces, ahora pasamos a la siguiente parte de esta respuesta, que es bastante larga, y Russell se tomó su tiempo para hablar bastante sobre esto porque era crucial. Era imprescindible, de verdad, establecer este punto. Ra dice, sin embargo, no ocurre así en esta sesión. O sea, que no tenía transferencia de energía sexual. No habían tenido sexo Jim y Carla los días anteriores o el día anterior. Es la voluntad del instrumento la que impulsa su complejo corporal. En pocas palabras, era la voluntad de Carla lo que estaba haciendo que pudiera mantenerse en contacto, al menos en esta sesión. Este instrumento carece de juicio sobre este servicio. El poder de la voluntad, aunque se reconoce como sumamente central y valioso, podría en este caso provocar una grave distorsión en el complejo corporal del instrumento. Entonces, bueno, como ya dije, entre líneas, no había transferencia de energía sexual, o no había energía sexual vital transferida de parte de Jim para este contacto, sino que Carla utilizó. Y vamos a entender un poco más la naturaleza de esta energía y cómo la obtiene Carla para poder utilizarla en las próximas preguntas. Y es la voluntad, ¿okay? De cara a lo que está haciendo esto, no otra cosa. Este instrumento carece de juicio sobre este servicio. No tiene un juicio. O sea, y esto es... Aquí vamos a hacer una pequeña pausa porque cuando decimos, no quiero juzgar a nadie, no, debo dejar de juzgar. Pero juzgar en el sentido, sí, de menospreciar a otra persona o de, qué sé yo, también puede ser sobrepreciar a otra persona. Idolatrar a otro. Esto es contraproducente, por supuesto, porque crea una especie de distanciamiento o separación entre el yo y el otro. Pero cuando hablamos de juzgar en términos naturales, es muy útil. Nosotros necesitamos juzgar la situación. ¿Cruzo la calle o no? Eso es un juicio. ¿Okay? No es que no debo juzgar, voy a cruzar la calle, no importa la camioneta que está viniendo, el camión, la gandola. Eso es un juicio. O voy a comerme esta manzana o esta dona. Okay, bueno, eso es a juicio tuyo, ¿no? Entonces Carla no tenía juicio sobre este servicio. Básicamente lo hacía como una fanática de servicio al contacto de Ra. Y Ra dice, el poder de la voluntad, aunque se reconoce como sumamente central y valioso, podría en este caso provocar una grave distorsión en el complejo corporal del instrumento. La voluntad es el factor más importante en nuestra
formación, en nuestro constructo como una entidad. No hay nada que venga antes de la voluntad. Todo está establecido por la voluntad. ¿Ok? Sí, conciencia pura lo es todo, pero en términos de manifestación de la creación, la primera distorsión es el libre albedrío, la voluntad. Free will. En inglés, la palabra voluntad en inglés es will. Free will es voluntad libre, es libre albedrío, es la misma cosa. ¿Ok? Entonces, en ese caso, la voluntad es lo que precede todo. Y por eso es que Ra siempre dice, no queremos infringir el libre albedrío. O voluntad es lo mismo. Libre albedrío, voluntad es lo mismo. Es el deseo. ¿Ok? Libre albedrío es posibilidad de querer hacer algo a través de mi voluntad. Más nada. Entonces, ellos dicen que a pesar de que la voluntad, aunque sea sumamente central y valiosa, no es... podría en este caso, es contraproducente, en pocas palabras, utilizado de esta manera, donde no hay juicio o no hay análisis, no hay reflexión de lo que estás haciendo. Esto es lo que lleva en realidad a la conversación del mártir que estaba diciendo. Y ahorita vamos a entrar en eso, precisamente. Así que no le voy a dar mucha vuelta a esto, sino para no adelantarme lo del mártir. El poder de la voluntad, ok, ya sabes que en este caso tú te puedes desgastar físicamente, pero estoy ayudando a otros, ok. Eso no es sabio, ok. Sí, muestra mucho tu corazón. Hay personas que mueren en el servicio a otras personas y es muy noble, pero no es sabio en lo absoluto. Y hay más que pudiste haber dado. Quizá salvaste a 7 personas en vez de 10, pero te salvaste a ti. Y ahora puedes salvar a más personas eventualmente. Hey, eso es mucho más valioso que las 3 personas que se perdieron. Eso es sabiduría. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo establecemos? El discernimiento depende de cada quien. Estoy poniendo un ejemplo de repente muy fuerte, pero ustedes me entienden en la idea. ¿Ok? Pero bueno, ahí podemos entrar en temas moralistas muy, muy grandes, que no son necesarios. El punto está establecido. Ra dice, continúa: quisiéramos señalar que el martirio no es necesariamente útil. Pedimos al instrumento que examine estos conceptos, que valore y discrimine su posible veracidad, y si los considera precisos, sugerimos que deje el poder de realizar esa valoración en manos del grupo de apoyo, cuyos intereses se hallan mucho más equilibrados que los suyos. Permitir que las decisiones se tomen sin expectativas concretas o apego a los resultados. Tengo que hacer una pequeña nota aquí. La traducción en español está mucho mejor o mucho más explícita que la del inglés. A veces pasa eso y no lo menciono. Aquí se entiende mucho mejor que en inglés. Al menos yo lo entendí mucho más aquí que en inglés porque no está bien, no sé. Rano lo dijo muy bien en inglés para mi entendimiento, pero aquí sí está bien explícito. Primero, estamos hablando del martirio o el mártir, ¿okay? Que no es necesariamente útil. Esa idea de vivir y desvivirse, mejor dicho, por los demás no es útil, ¿okay? Expresa la cualidad del ser, por supuesto, pero no lo expresa de manera completa. Y esto es algo que yo estaba hablando con respecto a esta sociedad en la que vivimos ahorita. Y con esta sociedad me refiero a la sociedad espiritual. Hay muchas personas que dicen, bueno, debo ser puro amor, debo ayudar a la gente, debo hacer esto y me desvío, quiero ayudar. Y yo he mencionado esto antes, pero recuerdo, nunca se me olvida, una chamana una vez me dijo, primero ayúdate a ti que a los demás. Si no te conoces a ti mismo, no puedes ayudar ni conocer a los demás. Entonces es lo mismo. En este caso, el martirio no es útil porque te estás desviviendo. Es tu voluntad y nadie te dice que no. O sea, tú puedes vivir tu vida como tú quieras, pero eso invita mucho a un desbalance por falta de sabiduría. Les dice, pedimos al instrumento que examine básicamente estos conceptos, lo que ellos están diciendo. Ra le está diciendo, pedimos a Carla que examine esto que le estamos diciendo, que valore y discrimine su posible veracidad. Es tu discernimiento. Y si los consideras precisos, sugerimos que básicamente lo consulte con Don y Jim, cuyos intereses se hallan mucho más equilibrados que los de Carla. En pocas palabras, Carla era fanática al servicio del contacto y Don y Jim eran un poco más equilibrados en eso. Entonces, pero Carla tenía su voluntad en esto y ellos lo seguían. Entonces eso fue lo que invitaron.
Finalicen diciendo permitir que las decisiones se tomen sin expectativas concretas o apego a los resultados. Eso es otro importantísimo. No tengas expectativas y no vas a tener decepciones. Ok, voy a repetirlo. Sin expectativas no hay decepciones. ¿Sí? Porque cuando tenemos expectativas, juro y porque sí estamos creando decepciones. Posibles decepciones. Esto va con el simple hecho de nosotros esperar algo. Cuando esperas algo, créeme que te vas a decepcionar. Posible que llegue lo que tú quieras, dependiendo de las probabilidades que existan de esa esperanza. Pero si tú haces y actúas simplemente sin expectativa alguna, todo te sorprende y todo es una maravilla. ¿Ok? Entonces es un buen consejo lo que dice Ray aquí, de hecho. Buenísimo. Ahora, para hablar algo más del martirio. Esto es algo que algunas personas conocerán si están familiarizados con lo que es el verdadero, la lección gnóstica que nos deja Jesús y algunos apóstoles que pudieron dejar filtrar sus enseñanzas y otros que fueron ocultados, por eso que llamamos de ocultismo, y muchos de ellos fueron encontrados en la biblioteca de Nag Hammadi, que en realidad no es una biblioteca, sino el lugar donde los encontraron, Nag Hammadi, en el Medio Oriente. Y justamente ahí encontraron muchos textos, pero a lo que quiero hablar, para no desviarme con todo esto de los textos gnósticos recientes, esto fue en 1947 apenas que los descubrieron, es que las enseñanzas de Jesús en cuanto al mártir que era Jesús no es lo que nos proyectaron obviamente en la iglesia. Ahora, ¿qué pasó? El análisis de todo esto nos lleva a concluir que lo que Jesús expresó, que fue excluido por supuesto en el Nuevo Testamento, fue básicamente decir: no se preocupen, mi gente, hermanos míos, discípulos míos, lo que ustedes van a ver, que van a crucificar, no soy yo. Y lo dijo básicamente en esas palabras. Pasa que a Jesús se le interpretaba de mil maneras, pero cuando él dijo, no, al que van a sacrificar no soy yo, estaba hablando de su yo superior, básicamente estaba hablando, vamos a ponerlo así de esa manera. Mi yo superior no lo van a poder sacrificar, no lo pueden matar. Eso fue lo que quiso decir. Pero si incluían eso, la idea del mártir en la iglesia ortodoxa que se empezó a armar en el siglo II, más o menos, en el segundo siglo después de Jesús, por supuesto, no hubiese podido seguir. Y hubo muchos mártires en ese entonces, que esa era la escuela de pensamiento que tenían. Que como Jesús se sacrificó, nosotros también nos sacrificamos, porque había persecución contra los cristianos en ese entonces y todo eso. Entonces los cristianos se lanzaban al martirio. Valentinus, que fue uno de los conocidos expositores de las enseñanzas gnósticas de Jesús reales, estaba en contra de esto, del martirio. O sea, si te van a matar porque eres cristiano y tienes una manera de poder salvarte, hazlo, ¿ok? O sea, no era renunciar, como los romanos eran tan salvajes como hacían, de que tenías que renunciar a Jesús y todas tus creencias, todo, sino es complicado en realidad. La historia de verdad es fascinante, pero en cualquier caso, la idea del mártir que conocemos en las religiones es falsa. Ese no es el grado máximo de entrega hacia Dios. No, en lo absoluto. Es una distorsión de las enseñanzas que Jesús dejó para el uso y manipulación, como siempre, control, sobre todo control de las masas en la iglesia ortodoxa. Entonces, divórciense de esa idea de que uno tiene que ser un mártir. Y mientras más mártir soy, más pedacitos del cielo me estoy comprando. Eso es falso. ¿Ok? Así que abandonen eso. Y al menos manténganlo en su mente. Si no son, ténganlo siempre en mente, porque es importante. Aquí puedo extenderme, pero nos queda bastante que cubrir. Estamos todavía en la primera pregunta. Y Ra todavía tiene más que decir diciendo: esperamos poder mantener un contacto de larga duración mediante este instrumento, lo que depende de la madurez de su capacidad para prestar un servicio al prójimo, aceptando su ayuda y preservándose de esa manera como instrumento viable. Quisiéramos agradecer a quien plantea las preguntas, o sea, a Don, que nos permita expresarnos sobre este punto. Qué lindo. Pues éramos conscientes de las distorsiones de una cuya voluntad de servicio no está regulada por el conocimiento de las limitaciones debidas a la distorsión del complejo corporal. Básicamente en este caso, o en esta parte, Ra lo que está diciendo es:
estamos agradecidos, queremos mantener el contacto, estamos agradecidos y esperamos que Carla madure en el término espiritual, de verdad, para poder percibirse en ella como algo más que un instrumento de Dios y ya. O sea, hey, tú eres Dios, ¿ok? No eres simplemente el instrumento que va a estar ahí hasta la muerte, porque esto es muy importante. Más importante eres tú, en realidad, que esto. Y eso es lo que, en esencia, yo saco de aquí. Quisiéramos agradecer a Lindos, por supuesto, agradecer por la posibilidad de poder responder estas preguntas. Y dicen que estaban muy conscientes de las distorsiones de Carla, cuya voluntad de servicio no está regulada por el conocimiento de las limitaciones. O sea, no estaba al tanto. Ella desconocía. De las instrucciones. Su voluntad de servicio no estaba regulada básicamente por sabiduría, ¿okay? A las distorsiones de que ese servicio puede causar al complejo corporal. Carla estaba muy demacrada, muy mal en términos físicos debido a este contacto. Perdió no sé cuántos kilos, fue descomunal. Pero bueno, aquí fue donde agarraron un poco de sabiduría y continuaron de otra manera. Don continúa. Pregunta 2 y dice: ¿puedes concluir este contacto en cuanto sea necesario? Pues desconocemos el nivel de vitalidad del instrumento en este momento. O sea, ya Don aquí se alarmó y dijo: epa, ya vamos a terminarlo. Pero Ra le dice: hasta cierto punto tenemos las manos atadas, por explicarlo con una de tus expresiones. Este instrumento ha movilizado las reservas internas y eso le cuesta caro. Esa es la razón por la que tenemos el honor deber de utilizar esa energía al máximo de nuestras capacidades. Cuando se debilite, expresaremos sin dudar, como siempre, la necesidad de poner fin a la sesión. La única manera de evitar esta prestación de servicio a cualquier precio es abstenerse de esta tarea. Esto es un dilema. Entonces Don quería terminar la sesión ya. Dijo: hey, o sea, si por favor termina el contacto apenas veas que está terminando. O sea, que la energía se le está acabando. Se puso nervioso, en realidad, porque Carla estaba mal. Y Ra básicamente le dijo todo lo que le dijo. Pero Ra le dice: hey, hasta cierto punto tenemos las manos atadas. ¿Por qué Carla decidió hacer esto? Y Carla utilizó esa energía básicamente de su voluntad, que le costó caro utilizar de sus propias fuentes internas, como dicen, reservas internas. La frase reservas internas explica bastante bien cuando dicen que utilizó algo que le costó muy caro en términos energéticos. Esa es la razón por la cual ellos básicamente quieren hacer uso, porque esa energía se le fue entregada a Ra básicamente. Carla le dijo a Ra: tomen mi energía, hagan lo que quieran con ella, yo sirvo a otros de esta manera. Cuando se debilite, Ra dice, como siempre les dicen, los vamos a anunciar, o sea, les vamos a decir, así que tranquilo. La única manera de evitar esta prestación de servicio a cualquier precio, como el de Carla, es abstenerse de hacerlo. O sea, básicamente, creo que en otra parte Don le preguntó a Ra que si había una manera de que esto no pasara. Y Ra le dijo: sí, puedes dejar de hacer el contacto. O sea, eran bien sinceros. O sea, ¿quieres hacer el contacto? Esto es lo que te va a pasar. No quieres hacer el contacto, te va a pasar esto y vas a poder reservarte. Este es el dilema al cual ellos se refieren. De que sí, o sea, o te sacrificas como lo estás haciendo, o haces algo más. No sé, algo más por ti. Te dedicas más tiempo. Una vez más, el mártir resuena por aquí. Don pregunta, la pregunta 3. ¿Puedes explicar qué es el sonido que he escuchado en mi oído izquierdo cuando han comenzado su comunicación? Ra le dice: era una señal de orientación negativa. Don pregunta: ¿puedes indicar cómo se escucharía una señal de orientación positiva? Ra le dice: hay dos tipos de señal positiva. La primera, si la señal se localiza en el oído derecho, indica un signo de que recibes un mensaje sin palabras, que dice: escucha, presta atención. El otro signo positivo es el sonido percibido por encima de la cabeza, que es la confirmación equilibrada de un pensamiento. Ok, primero que nada, tengo que decir que en inglés, en inglés Ra respondió esto como Yoda. Dijo: dos tipos de señal positiva hay, o algo así. Me dio mucha risa, porque en inglés lo escribí. Lo dijeron tal cual como Yoda. El maestro Yoda, el maestro Ra. Así que tenía que sacarme eso.
Dos tipos de señal positiva hay. Eh, no sé, la traducción de repente mía no es tan buena como lo dijo en inglés. Two types there are. En fin, pequeño descanso para mí, ¿no? De reírme aquí con mis cosas. Primero, Don dijo: al iniciar la sesión sentí un tono en mi oído izquierdo. ¿Qué significa? Ral le dijo: es negativo. Y después Don preguntó: bueno, ¿hay algún tipo de señal positiva? Y le dijo: sí, la primera es la señal en el oído derecho, que indica un signo que recibes en el mensaje, en un mensaje sin palabras, que dice, o sea, el sonido básicamente te está diciendo: hey, escucha, presta atención, préstale atención a eso que acabas de pensar, porque esto es como un tipo de sincronicidad, ¿no? Recuerden, las sincronicidades son empoderadas por nosotros mismos. Por eso que los triples números o los números repetidos también tienden a llamar nuestra atención. Y cuando nos llaman la atención no es porque hay algo detrás del número, detrás del tejido espacial, del espacio-tiempo, tocando así tipo en la película, ¿cómo se llama? Interestelar, donde, ¿cómo se llama? Cooper, creo que se llamaba el actor. Siempre se me olvida, Mike Fassbender. No es él. Matthew McConaughey. Cuando estaba en el tetraedro, en el hipercubo, moviéndose a través del espacio-tiempo. Una escena bastante fenomenal para esto del espacio-tiempo, del tiempo-espacio. Él estaba como en el tiempo-espacio ahí, en realidad. Vayan a ver, es una escena bastante reveladora en ese sentido. Si no lo han visto, busquen el tetraedro o hipercubo en el que creo que era Cooper, como se llamaba, estaba en este tejido, ¿no? Donde él se comunicaba con la niña. No sé por qué dije eso. Por las sincronicidades, que no son como eso. Eso no funciona así. Es una manera bastante humana de ponerlo, pero no funciona así. En realidad es tu propia conciencia, porque todo, fíjense, ahí en Interestelar, que es una película completamente basada en ciencia física, ni siquiera cuántica, ciencia física espacial. Bueno, el hipercubo, de repente el hoyo negro entró un poquito en la física cuántica, pero no mucho. No al menos en el sentido de conciencia, como nosotros lo conocemos, de que todo está conectado. Al menos no de una manera explícita. En fin, las sincronicidades son, en realidad, eventos que ocurren en la realidad si todo está hecho de conciencia. En realidad, el tejido de la realidad es conciencia. Entonces, tú estás conectado, o esta manifestación de la conciencia que eres tú, está conectado obviamente al resto del universo. Entonces, las sincronicidades eres tú mismo a través de tu mente, que es lo que percibe y decodifica las cosas, sintiendo o viendo algo que llama la atención a sí mismo. ¿Okay? Yo sé que suena un poco matapasión esto, matamor, porque nos gusta pensar que hay angelitos y hay cosas así. Bueno, se lo quieren pensar así también. De repente yo con mi mente reduccionista lo veo de esa manera. Pero eso es lo que está sucediendo. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque la mente es la que decodifica básicamente la reacción de la conciencia, que es básicamente todo lo que es, en sí mismo. De la misma manera, la mente está creando estos sonidos que pueden ocurrir, o estos tonos. ¿Okay? Yo lo escucho como una especie de vibración. Me ha pasado con mucha frecuencia. Me pasa, pero la verdad que nunca he estado al tanto de que si es negativo o positivo. Simplemente lo escucho como una especie de sincronicidad y ya. Y en otros entonces en mi vida pensé que tenía problemas mentales. Pero en realidad es la mente haciendo como una especie de resonancia al mensaje que estás recibiendo. Tu mente te está avisando como una especie de alarma, así como las emociones. También, aunque no son sincronicidades, las emociones son alarmas básicamente de tu ser, de tu mente, para decirte que hay algo en el ambiente, en la situación, en la experiencia, que te está causando un tipo de fricción y que tienes que prestar atención a eso. Entonces, cuando escuchas por el lado izquierdo un tono o algo, entiende que tu pensamiento, porque es tu mente la que está percibiendo todo, la realidad, los pensamientos en tu vida, la persona con la que estás, lo que sea. Hay algo negativo que tu mente, no es la persona, no es la situación, no hay nada negativo en nada de eso, eres tú que está percibiendo algo de manera negativa. O en realidad es un llamado negativo. ¿Okay? Presta atención a eso. Cuando es el derecho, es positivo. Y que te está diciendo, hey, presta atención. Igual que la sincronicidad. Las sincronicidades para mí son, hey, presta atención a lo que estabas pensando. Y el otro signo del cual yo no estoy muy familiarizado en realidad, quizá no le he prestado atención,
pero la verdad que no puedo recordar alguno. Es la confirmación equilibrada de un pensamiento que es a través del sonido percibido por encima de la cabeza. Si ustedes lo han tenido, déjenmelo en un comentario porque me encanta leer la gente que ha tenido esto y que ahora me dicen de repente, sí, por fin pude aprender algo sobre mí, que era extraño. Mire, hablando de sincronicidades, voy a pasar la gráfica por si no lo han notado. Esta es la pregunta 4 de la sesión 44. Así que tienen al menos 4444. Y si lo quieren poner con la otra sesión 44 que tengo ahí, son 5 4. 5 por 4 es 20. Y hablando de 5, vamos a pasar a la pregunta 5. Que no sé por qué volví a pasar aquí, pero bueno. Ok. Don dice, ¿recibo alguna otra señal de signo negativo? Rale dice, es correcto, pueden recibirse formas, pensamientos, formas, palabras y visiones, pero pareces capaz de distinguirlo. Don pregunta, ¿hay alguna razón por la que esté receptivo a estas señales de naturaleza negativa? Rale dice, ¿acaso no eres todas las cosas? Y si eres un ávido vidente, ¿no? ¿Cómo es? Televidente, YouTube vidente. Si eres un ávido youtuber de mi canal, recordarás ese video que grabé corto, esos videos de 1 minuto en YouTube, donde hablé sobre esta pregunta particularmente, donde Ra le dice a Don, ¿acaso no eres todas las cosas? Porque Don estaba preguntando sobre lo negativo. Bueno, primero pregunta que si hay signos negativos, y Ra le dice que sí, en formas pensamientos, formas palabras, o también en visiones, creo que fue lo que le dijo. Le dice sí, formas palabras, formas pensamientos y visiones, correcto. Pero que Don es capaz de distinguirlos, obviamente, entre pensamientos, formas pensamientos, que eso es para nosotros lo que creamos, que a veces consideramos parte de nosotros, y que en realidad no es más que una forma de pensamiento, no somos nosotros, ni siquiera es el ego. El ego es la asociación que tenemos con esa forma de pensamiento. Esto es complejo, pero ustedes me entienden cuando me refiero a esto. Formas, palabras, son palabras que de repente nos vienen, que pueden ser negativas, ¿ok? Y visiones. Hay un síndrome del cual yo estaba al tanto durante toda mi vida, que creo que a ustedes les ha pasado. Y el más común es cuando estás en la cocina con alguien más y hay un cuchillo. Ustedes saben muy bien a lo que me refiero. Hay veces que no me digan que estoy solo en esto, porque ya lo he corroborado con otras personas y me dicen que sí es así. Todo el mundo tiene una especie de pensamiento extraño que tú te viene y tú dices, ya, pero yo no soy así. Yo no quiero apuñalar a esta persona. Pero es que te viene como posibilidad, ¿no? A eso para mí es no es una forma de pensamiento, es una forma, palabra o visión, ¿no? Y esos son obviamente negativos, nosotros podemos discernir entre ellos. Y en cuanto al acaso no eres todas las cosas, es porque Don, no estoy acusando a Don de que él se sentía muy positivo. Quizás sí, todos nos sentimos así de alguna manera. Y esto es algo que siempre estoy tratando de dibujarles de una manera que ustedes lo pueden entender, ¿ok? Sin que suene como... Porque a veces yo digo, y esto hacer mucho puente a una, como decimos en Venezuela, una conchita de mango que lancé hace poco en mis medios sociales preguntando que si tú te sientes positivo, benévolo, bueno, ¿qué sientes que vas a traer a tu vida? Y me gustó mucho las respuestas que dieron, pero en realidad lo que yo quería decir ahí es que no vas a traer lo negativo por naturaleza, por polaridad básica. Por supuesto que sí. Entonces, y algunas personas lo pudieron descifrar, y eso me gustó. Pero en realidad es eso, o sea, tú vas a traer ambas cosas. Al tú crear un camino positivo vas a traer lo negativo. Así como ellos haciendo el trabajo con Ra, tú dirías, bueno, pero deberían estar con toda la corte celestial, protegiéndolos porque es Ra. No, al contrario, estás atrayendo todas las entidades negativas que puedan balancear la decisión de seguir en voluntad a esto. Y te aseguro que a Carla la tenían asediada. De hecho, vamos a ver las entidades negativas para que pudiera perder el contacto de alguna manera o terminar con su vida. Pero bueno, me extiendo. El punto es que aquí en la parte de por qué recibimos mensajes y cosas negativas es porque nosotros naturalmente somos positivos y eso atrae su negativo, y eso no es que nosotros somos positivos y no negativos, es que somos las dos cosas, y eso nos está invitando a ver quiénes somos, ¿ok? Eso no quiere decir que yo sea un asesino por querer apuñalar a la gente en mi cocina. Pero en realidad yo soy ese asesino que ha apuñalado a otras personas. Yo lo soy. Al igual que soy el presidente de la república, o soy el mendigo pobre
que no tiene casa, el vagabundo o el Buda. Soy todo, ¿ok? Y en esencia, en nuestra mente lo somos todo, no físicamente, obvio. Esto es una manifestación temporal, pero en esencia, en nuestra mente lo somos todo. Y a esto es lo que Ra... Me encanta que Ra no se pone a decirle, bueno, tú sabes que cuando eres positivo atraes negativo y tal, y bueno, tú esto, la dirección, nada. Simplemente le dijo, ¿acaso tú no eres todas las cosas? Básicamente lo llevó a lo que es el trabajo del rayo índigo, el tercer ojo, Atman, el ser superior. Cuando dice, tú eres todas las cosas, tú eres positivo y negativo, tú eres todo el universo. ¿Cómo no vas a traer todo? Vas a traer todo. Todo va a estar, todo vas a ser tú. ¿Okay? Y es tu trabajo reconocerte en eso, no desconocerte. Desconocerte es retrasar lo inevitable o hasta polarizarte a lo negativo. Así que tienes que reconocer a todo como lo que tú eres, básicamente. Negativo, positivo, bueno y malo. Acepta la oscuridad, no solamente la luz. Pregunta 7. Don dice, creo que sería una buena idea finalizar el contacto en este momento, para que el instrumento pueda recuperar la energía necesaria antes de proseguir con estas sesiones. Me gustaría mucho continuar el contacto, pero creo, aunque no puedo calcular exactamente el nivel del instrumento, que no debería agotar más energía. Es el amor que Don tenía aquí por Carla, que yo creo que también, si analizan las últimas preguntas, Ra le acaba de decir que Carla básicamente se estaba desgastando con esto hasta el punto de la muerte. Y Don estaba preocupado, pero continuaron porque Ra dijo que mejor utilizar la energía que ya Carla pagó básicamente por el contacto. Y luego entran en estos temas de energía negativa y cómo los recibimos a través de visiones y todo esto. Don ahorita estaba bastante preocupado por Carla y le dice, me gustaría mucho, fíjate, aquí no lo dice, en español no lo dice, para que no te pueda, no lo dice, es mi decisión, lo dijo en inglés. Dice, creo que sería buena idea finalizar el contacto en este momento. En inglés él dice, es mi decisión terminar el contacto. No sé por qué no lo pusieron en español, pero lo recuerdo vívidamente porque lo acabo de leer en inglés para el video en el canal de inglés. Y sí, o sea, Don estaba preocupado y le dice, me gustaría mucho continuar el contacto, pero no puedo calcular exactamente el nivel del instrumento, así que creo que no deberíamos gastar más energía, es mi decisión. Y a esto Ra le dice, respondemos a una pregunta que no ha sido formulada, pero creo que es muy importante, por lo que les pedimos perdonen esta transgresión. El instrumento ha perdido ya la energía destinada exclusivamente a este objetivo. Puedes hacer lo que desees, pero tal es la naturaleza de la preparación del instrumento para el contacto y la única razón por la que podemos utilizar, o por la que lo podemos utilizar, mejor dicho. Dos cosas, aquí pueden ver el porqué cuando dicen puedes hacer lo que desees, es esa parte que está excluida en la traducción en español, pero es cuando Don dijo, es mi decisión terminar el contacto, básicamente. Y le dice, puedes hacer lo que sea, pero la naturaleza de la preparación del instrumento para este contacto es básicamente usar esta energía y decir, la entrego para esto. ¿Ok? Vamos a tener una mayor aclaratoria sobre lo que Ra quiso decir aquí, porque Don, ofuscado como se sentía, preocupado y nervioso, me imagino, en la siguiente pregunta va a pedir que se expanda más. Pero Ra básicamente le está diciendo que, y esto es importante también para nosotros que entendemos lo que es el contacto de Ra. Si ustedes me han seguido hasta ahora, se han empapado básicamente con este contacto y saben lo que ha significado. Están viviendo esta historia conmigo, básicamente. Reviviéndola luego de 40 años, ¿no? Y fíjense cuando Ra dice, respondemos a una pregunta que no ha sido formulada. Okay, en pocas palabras, Don le dijo, quiero que terminemos el contacto ya. Y Ra le dice, aunque no nos has preguntado nada, vamos a responder de esta manera. Y les pedimos perdón, básicamente, por esta transgresión del libre albedrío. Recuerden que Ra nunca quiere transgredir el libre albedrío, nunca quiere infringirlo. Sin embargo, aquí se atrevieron a decir, mira, vamos a infringir el libre albedrío de ustedes al decirles esto. Vamos a crear karma para nosotros, básicamente, por decirles esto. Pero tanto es nuestro amor por ustedes que se los vamos a decir. En pocas palabras, el instrumento ya perdió esa energía destinada a este contacto. Ya se perdió. Entonces, si cortas la comunicación ahorita, básicamente estás perdiendo servicio que ya ella pagó. Ese servicio a otros ya Carla lo pagó. Así que no queremos decirles que utilicen, pero les queremos hacer saber que
tal es la naturaleza de la preparación de este instrumento y la única razón por la que lo podemos utilizar. O sea, no tenemos el instrumento, la energía no se puede utilizar para más nada, sino para este contacto, porque Carla lo decidió así y depende de ti. Entonces, bueno, como les dije, Don dice, no estoy seguro de haber entendido completamente lo que has dicho. Puedes decirlo de otra manera, puedes explicarlo mejor. Y Ra dice, cada uno de los que participan en esta labor ha dedicado conscientemente la existencia que experimenta ahora al servicio al prójimo. Este instrumento ha refinado esa dedicación mediante una amplia experiencia con la canalización, como la llamas, de la filosofía de la Confederación, por llamarla así. Por lo tanto, cuando contactamos por primera vez con este instrumento, había ofrecido su existencia, no solo al servicio al prójimo, sino a la comunicación de esta naturaleza. Bueno, le están dando básicamente la historia a Don aquí. Le están diciendo que esto es un prefacio, en realidad, a la respuesta que le van a dar. O el por qué, expandiendo más. Dice, mira, primero y principal, todos ustedes se han dedicado conscientemente al servicio a otros, ¿ok? Esa existencia que los tres tenían ahí era dedicada al servicio a otros. El instrumento, o Carla, ha refinado esa dedicación mediante una amplia experiencia con la canalización. El servicio a otros que Carla tenía fue refinado a través de la experiencia que tenía de 8 años, de 1973 hasta 1981, actual día de la canalización. Ella había refinado esa experiencia de canalización de la filosofía de la Confederación. Entonces, luego pasan a decir que cuando ellos contactaron, una vez más, en 1981, luego de 8 años de Carla haber refinado este proceso de canalización en servicio a otros por o a través de la Confederación, de la filosofía de la Confederación, espero que eso se entienda bien, porque esto es lo que Carla había hecho. Durante 8 años se había dedicado al servicio a otros a través de la canalización y precisamente de la Confederación o la filosofía de la Confederación. Estaba canalizando filosofía de la Confederación. Por eso que quiero hacer un trabajo de verdad para sacar a la luz pública de internet toda esta información que está en inglés, muy poca en español, pero que es de la Confederación y que canalizaron desde 1973 hasta el día de hoy, siguen canalizando a la Confederación. Y siempre hay información buenísima. Ahí es donde tenemos a Kuo, tenemos a Hatton, la Tui, y hay otros que se me olvidan los nombres porque son muy esporádicos, pero también hay otros en la Confederación. En fin, después dicen que por lo tanto, cuando ellos contactaron, Ra contacta en 1981, ya Carla había ofrecido su existencia, no solamente al servicio al prójimo, sino a la comunicación de esta naturaleza, básicamente a la canalización. Continúan y dicen, a medida que este contacto se ha ido desarrollando, esa dedicación se ha vuelto muy específica. Por tanto, una vez que el instrumento dedica su energía vital a nuestras comunicaciones, incluso aunque no se lleve a cabo la sesión, esa energía vital se pierde para la experiencia diaria del instrumento. Por eso indicamos la importancia de que el instrumento libera la voluntad del proceso de determinar los tiempos de trabajo, puesto que si desea el contacto, las energías se acumulan y de esa manera se pierde para otros fines cotidianos o mundanos. Entonces, en esencia, Ra está diciendo que ahora, sabiendo esto, a medida que este contacto se ha ido desarrollando, ahora está hablando del contacto de Ra. No solamente que Carla había refinado en 8 años su canalización de la filosofía de la Confederación a través de un canal, ella siendo el canal el instrumento, sino que ahora, dedicada al servicio de Ra, se fue, digamos que cristalizando en términos del servicio al contacto con Ra. ¿Ok? Y dicen, yo creo que ella no estaba canalizando, o de repente sí, no sé, no recuerdo, pero estaba bastante dedicada al servicio de Ra, o la canalización de Ra. Que no era completamente canalización de Ra. Había momentos en el que pudieron haber perdido conexión con Ra y otra entidad pudo haber respondido, ya sea positiva o negativa, no se sabe. Pero es muy, muy poca. El análisis que se ha hecho ha sido muy poco lo que se perdió. No, más del 90 y pico % de la canalización de Ra fue Ra como tal. Pero bueno, eso es especulación, nadie sabe por sí. Solamente se especula que no fue 100% Ra, sino que un 90 y pico % fue Ra. Pero en fin, total, yo no sé por qué ni siquiera lo estoy mencionando aquí. Ra dice que por tanto, una vez que el instrumento dedica su energía vital a nuestras comunicaciones, esa energía básicamente se está entregando. Carla lo utilizó, se dedicó, utilizó su voluntad para eso. Dijo, voy a utilizar mi energía cara, le costó caro, para poder darla al servicio del contacto con Ra.
Por eso que dicen, por eso indicamos la importancia de que el instrumento libere la voluntad del proceso de determinar los tiempos de trabajo. Libere básicamente quiere decir que la voluntad que ella tiene, que la comparta con Don y Jim y diga, ¿qué creen ustedes? ¿Deberíamos hacer el contacto hoy? Bueno, de repente, ahora que los tres saben, bueno, iban a ser mucho más sabios. Y aquí podemos ver que en las sesiones subsecuentes empezaron a distanciarlos. Nosotros de repente no lo notamos porque es una fecha que ponen en cada una de las sesiones, pero pueden notar que ahora empezaron a espaciarla por 5 días, 4 días, 2 días, 7 días. No tan frecuente, ¿no? Dependiendo de cómo ella se sintiera también. Y bueno, al final que dicen aquí es que la energía se acumula y de esa manera se pierde básicamente. Ya no puede utilizarla. Carla la regaló o no la regaló, la pagó. Y si no la utiliza para el contacto de Ra, básicamente no la puede utilizar para más nada. Así que era mejor utilizarla. Don dice, pregunta 9. En ese caso, puesto que su energía se ha perdido ya de todas formas, yo no diría que se ha perdido porque se ha invertido para el contacto, podemos continuar con esta sesión. Y podríamos vigilar muy estrechamente el instrumento y ser los únicos jueces de los momentos en que deben tener lugar las sesiones. ¿Estoy en lo cierto? Y Raleigh dice, sí, esto es profundamente correcto. La determinación de este instrumento por continuar el contacto durante este espacio de tiempo ha superado ya ampliamente el periodo de baja energía. O sea, básicamente sí, hagan eso y sí, o sea, ya la energía se ha utilizado básicamente para esto. Don dice, pregunta 10, esto es muy esclarecedor para nosotros, gracias. Cada uno de nosotros recibe señales y tiene sueños. He tenido conciencia de una comunicación clariaudiente, al menos de una vez al despertarme. ¿Puedes sugerir un método por el cual podríamos anular la influencia de una fuente negativa que no deseamos? ¡Wow! Esta pregunta es fantástica y creo que a ustedes les va a fascinar. Ra dice, hay varios métodos. Vamos a ofrecer el que está más al alcance o es más sencillo. Compartir el difícil contacto con el prójimo vinculado a este trabajo y meditar en amor para quienes envían esas imágenes y en la luz para el yo y el prójimo es el medio más general de anular los efectos de esos hechos. Menospreciar estas experiencias por el uso del intelecto o de las disciplinas de la voluntad es invitar a que sus efectos se prolonguen. Es mucho mejor compartir en confianza esas experiencias y unir los corazones y las almas en el amor y la luz con compasión para quien las envía y como armadura para el yo. Perfecto. Dos cosas muy buenas. Primero, Dora está hablando de una experiencia que tiene al despertar, que es como alguien te está hablando, o algunos de ustedes han dicho, me desperté me estaban diciendo tal cosa, me decían tal cosa, que investigue sobre esto, o que una música, o lo que sea. De las que son negativas, que podemos sentir obviamente que son negativas por las emociones que nos brindan, ¿qué podemos hacer para balancearlas? O sea, ¿qué hacemos para poder... no me acuerdo qué fue lo que preguntó Don, pero... a leer otra vez para qué fue lo que dijo, para utilizar sus propias palabras. Un serio por el cual anular la influencia. Yo no decía anular la influencia, diría más bien balancear, porque la información, así sea negativa, nos está brindando sabiduría y lecciones. Entonces sería cuestión de balancear esa sabiduría o esa lección con amor y luz, que es lo que básicamente Ra está diciendo aquí. Dice que hay varios métodos, pero van a ofrecer el más simple o el que está a mayor alcance. Una cosa, en esta respuesta Ra se estaba refiriendo a ellos, no en general. Digamos como, recuerden, toda esta sesión fue de naturaleza personal y aquí se muestra. En inglés lo dicen más explícito. Aquí en la traducción dice compartir el difícil contacto con el prójimo vinculado a este trabajo. Están hablando del contacto de Ra, estimo yo, y el trabajo de la canalización en realidad. Y meditar en amor para quienes envían esas imágenes para el yo y con el yo. En inglés se entiende mucho más fácil que fue básicamente con ellos. Está invitándolos a que si Don tenía un sueño de este tipo, o Carla o Jim, que simplemente los compartieran entre ellos. Y en la luz para el yo, amor y luz en realidad. En la luz para el yo y el prójimo. Es el medio más general de anular los efectos de ese hecho. Claro, o sea, una vez que le agregas luz y amor. Yo estoy confundido porque yo creo que en inglés también dijeron amor, pero de repente soy yo que le quiero poner amor siempre a todo. Precisamente. Sí, no, mira, meditar en amor. Ah, no, sí está en inglés. En español también. Error mío. Meditar en amor y la luz para quienes envían esas imágenes, básicamente. A quienes te envían las imágenes, esas entidades negativas de Orión. Ah, los negativos, nuestros enemigos. No, hay personas que me escriben diciendo como que mira, que hay que hacer algo para atacar a los de Orión. Y yo,
No, o sea, haz lo que tú quieras ahí, pero a mí no me invites a eso. Yo no quiero atacar a nadie. Pero es muy común. Hay canalizaciones que dicen, mira, llegó una canalización sobre esto. Hay mucha gente que me escribe cualquier cantidad de cosas y me dice, es la hora, es el momento, estamos perdiendo tiempo, hay que atacar pronto, hay que desarmar a los de Orión. Una cantidad de cosas que, o sea, suenan mucho a tercera, cuarta densidad. Y yo no me detengo en cuarta densidad. ¿Okay? Sí, hay una batalla de Orión y la Confederación en cuarta densidad, pero eso es bastante... ¿cuál es la palabra? Cuando no es sabio. No es muy sabio en realidad. Y la verdad es que yo no me detengo ahí. ¿Por qué? Si tenemos más conocimiento y más lecciones de cómo ver esta realidad. Y aparte, es natural ya para nosotros que sabemos que todo es unidad. La ley del uno, no hay separación, no hay manera de separarnos de los de Orión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eventualmente, pelear para eventualmente darnos cuenta que somos uno. No vale, por eso nos damos cuenta ya. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, aquí podemos verlo. A eso es lo que se refieren con que dicen, para anular estos efectos, simplemente mándales amor y luz a ellos. Menospreciar estas experiencias por el uso del intelecto, las disciplinas, esto es otra parte. Eso es utilizar el intelecto y las disciplinas de la voluntad como para... Bueno, no, lo que me pasó es que tuve un sueño porque esto y esto es así, seguramente no tiene nada que ver. Estás prolongando los efectos de eso, en vez de aceptarlo con amor y luz. ¿Okay? Esto lo puedo decir con mucha propiedad porque yo analizaba todo con mi intelecto. Yo no tenía ninguna herramienta, yo no servía. La intuición a mí no me servía, no es que no la tenía, pero no me servía porque yo no le daba uso. No tenía amor hacia el aprecio de las cosas en ese sentido, a pesar de que había una naturaleza de corazón abierto mío muy obvia, pero no lo hacía conscientemente, con tener que apreciar. Yo todavía dividía entre los que eran buenos y los malos. Okay, o sea, los malos son todos ellos y no podemos contra ellos, básicamente. Así que vivo mi vida de la mejor manera posible. Quiero ser la persona más aislada, es lo que yo decía. Pero bueno, en fin. Eso prolonga las cosas. Entonces siempre dicen, es mucho mejor compartir en confianza esas experiencias. Y aquí una vez más le estaban hablando al grupo de ellos tres, al trío. Confianza en experiencias. Esas experiencias y unir los corazones y las almas en el amor y la luz con compasión para quien las envía. Enviarle amor y luz a esta gente, a estas entidades. 5555. Y la luz con compasión. Acabo de ver 5555 en el grabador que tengo aquí, que llevamos más de 55 minutos hablando. Ok, pero fíjense, me gusta como dicen: luz, amor y luz con compasión a quienes la envían, o sea, al grupo de Orión, y como armadura para el yo. O sea, amor y luz para ellos, para decirles, mira, yo lo único que tengo para ustedes es amor y luz, gracias por mostrarme esa parte negativa mía. Y amor y luz es mi armadura también. Es lo que yo utilizo para todo. Es el reflejo mío, amor y luz. Entonces, es bastante útil. Me gusta eso. Me gusta esa manera de poder enfrentar las situaciones. Tenemos bastante que cubrir, pero voy a terminar esta sesión. Me voy a extender obviamente más de la hora. Don dice, pregunta de 11. ¿Puedes decir cuál es la fuente del sueño que ha tenido el instrumento esta mañana justo antes de despertar? Rale dice, el sentido del sueño, llamémoslo así, estaba influenciado por Orión. Las prendas vestidas en el sueño revelan mucho sobre los patrones de asociaciones simbólicas del inconsciente del instrumento. ¿Qué quiere decir Ra aquí? Primero, Carla tuvo un sueño, se lo comentó a Don. Don pregunta a Ra cuál fue la naturaleza. Ra le dice, fue del grupo de Orión, influenciado por ellos. Negativo, básicamente. Y dicen, las prendas vestidas en el sueño revelan... En inglés, clothing se refiere al revestimiento, en realidad, el revestimiento del sueño. ¿Okay? No eran las prendas que estaban utilizando. No, de repente aquí la traducción está mal, o de repente yo lo estoy traduciendo mal, quizá quiera decir esto, pero en cualquier caso, estaba hablando del sueño como tal. Está hecho, ya sea prendas de vestir o la manera en que estaba revestido el sueño. Fíjense, esto es muy revelador para saber cómo funciona. Como estaba hablando de las sincronicidades, ahora van a ver cómo funciona nuestra realidad a través de los sueños. Fíjense, dice, revelan mucho los patrones de asociaciones simbólicas del inconsciente del instrumento, en este caso Carla. Pero nosotros, cada uno de nosotros somos obviamente un instrumento. Y dicen, las palabras son tan perfectas, pero hay que descomponerlas.
Los patrones de asociación, en pocas palabras, el sueño, la forma del sueño está hecha por los patrones de asociaciones simbólicas, en pocas palabras, nuestras maneras de describir la realidad simbólicamente, ¿okay? De nuestro inconsciente personal, que en este caso, bueno, del instrumento, completan ahí, pero en este caso del inconsciente personal. ¿Qué quiere decir todo esto? Nosotros tenemos asociaciones simbólicas, en pocas palabras. Si yo sueno. Si sueno extraño es por algo. Si yo sueño con Ra, no es lo mismo que otra persona sueñe con Ra. Yo tengo una asociación simbólica con Ra mucho más amplia que una persona que jamás ha conocido a Ra. Y de repente un niño le cuenta a su mamá: soñé con este señor que está aquí, una imagen simbólica de Ra en Egipto. Y la mamá le dice: ah, bueno, sí, eso es algo de Egipto, punto. La asociación simbólica que ese niño tuvo no es la misma. Por ende, no vamos a ir a un libro y decir: si sueñas con Ra, significa que la ley del uno te está llamando. No necesariamente. Puede ser, pero no necesariamente. No tiene un significado para el niño, el mismo que tiene para mí, ¿verdad? ¿No? Entonces, depende de cómo sea utilizado. Y por eso es que yo tengo mucho cuidado cuando la gente me dice: estoy interpretando este sueño que tuve contigo y significa esto. Y digo: ok, significa eso para ti, pero realmente para mí no. Ok, o sea, interpreta tu sueño para ti. O que me digan, o que yo tengo un sueño y que alguien me lo quiera interpretar. No, yo te interpreto el sueño. No, gracias. Así yo no tenga conocimiento X. O sea, yo no me gusta esa adivinación. A mí particularmente no me gusta eso de que me quieran interpretar mi futuro o algo así. Porque es muy distinto lo que muchos hacen, ¿ok? En el trabajo, y de esto tenemos. Me alegra muchísimo poder tener gente a mi alrededor que utilice el tarot, por ejemplo, de una manera que sea para poder decirte los patrones que están sucediendo, digamos, ahorita en el planeta. Yo no soy muy conocedor de todo esto, pero así funciona. Eso es distinto. Es cuando alguien te quiera interpretar algo, te quiera decir: o mira, vi que en un futuro vas a tener que, no sé, empieza a meter tú un sueño. Alguien canalizó que tenemos que guardar comida porque viene un evento catastrófico. Ahí tú sabes dónde vino eso. Entonces hay que tener muy buen discernimiento con todo esto. Ok, continuemos, si no, no terminamos hoy. Don dice, pregunta 12: hace unos años, en una meditación, mi brazo comenzó a emitir luz y a moverse rápidamente de manera involuntaria. ¿Qué es lo que ocurrió? Rale dice: el fenómeno fue una analogía que tu yo superior te proporcionó. La analogía fue que el ser que eras estaba viviendo de una manera no comprensible para los físicos, científicos o médicos, por así decir. Ok, rápido. Don tuvo una visión en la que yo creo que esto se habló en otras sesiones anteriores, donde Don le estaba preguntando sobre unas visiones que tuvo en meditación y todo eso, que vio colores vivos y todo lo demás. Eso lo explica Carla en el libro 5, por si tienen los libros. No está en la sesión, creo que fue en la anterior, 43, 42, no me acuerdo. Pero bueno, en esa visión Don explica con más detalle esto, ¿okay? Carla ya lo había explicado en el libro 5, si lo leen en esa secuencia, que tenía como una luz, ¿no? Algo así, que le vibraba o se movía rápidamente. Y Rale dice que eso en realidad fue una analogía que el yo superior le proporcionó, ¿okay? El yo superior, una vez más, siendo parte íntegra de nosotros, le estaba proporcionando a Don, y la analogía fue para que él básicamente viera, ¿okay? el ser que estaba viviendo, ¿okay? El ser de luz que se estaba moviendo y eso, lo viera para que él pudiera ver que no era comprensible para los físicos, científicos o médicos. Esto tiene sentido para Don, porque Don, recuerden que era muy científico, era muy lógico, muy razonable, y obviamente quería explicar muchas las cosas a través de la física que conocemos, aunque obviamente tenía un interés muy grande en espiritualidad y estos conceptos ocultos, pero no era muy espiritual en ese sentido, ¿okay? Era más científico. Entonces, para mí la visión, ahora estoy yo interpretando la visión a Don, pero no, lo que tiene sentido es que Don era físico, científico y hasta médico en ese sentido, y el yo superior básicamente le estaba mostrando que el verdadero Ron, otra vez, voy a decir Ron todas las sesiones ahora en adelante, el verdadero Don que estaba viendo, el Don que estaba viendo ahí vibrando en luz, es
no era comprensible, básicamente. Jamás lo iban a poder entender los físicos, médicos o científicos. Entonces, eso es lo que le quiso decir Ray. Hablando de interpretar, yo interpreto esto, pero esto no es un sueño al menos, ¿verdad? Sueno cínico. Pregunta 13, Don dice: a donde trato de llegar en el curso de esta sesión es a saber si existe alguna práctica que pudiéramos seguir para revitalizar mejor el instrumento, pues debemos hacer todo lo que sea necesario para preservar el contacto. ¿Puedes decirnos lo que podemos hacer para incrementar la vitalidad del instrumento destinada a estos contactos? Eso está como mal escrito, no sé. La cantidad de energía que el instrumento está destinando a los contactos. Raleigh dice: lo que experimentaste estaba en función de tu capacidad para entrar en contacto con el infinito inteligente. Por lo tanto, no guarda relación directa con la energía vital del instrumento. Anteriormente hemos hablado de cosas que favorecen la energía vital en este instrumento: la sensibilidad hacia la belleza, los cánticos de música sagrada, la meditación y la veneración, compartir el yo en el amor libremente ofrecido, ya sea en relaciones sociales o sexuales. Esas cosas inciden muy directamente sobre la vitalidad. Este instrumento tiene una distorsión hacia la apreciación de una diversidad de experiencias, lo que de forma más indirecta refuerza también la vitalidad. Ok. La respuesta de Ra suena un poco extraña cuando dicen al principio que lo que experimentaste está en función, porque está hablando de la visión. Yo creo que es porque recuerden, Don y Ra tenían como una especie de comunicación a veces implícita dentro de las preguntas, que a veces no se leen las preguntas. Y esto se ve porque Don pregunta algo como decir: a donde trato de llegar en el curso de esta sesión es saber si existe una práctica. Eso es relevante a la pregunta anterior donde Don estaba hablando de la visión. Y Ra le dice que lo que experimentaste estaba en función de tu capacidad de entrar en contacto con el infinito inteligente, que no tiene ningún tipo, hablando de la visión que tuvo Don. No guarda relación directa con la energía vital del instrumento, obviamente, o sea, separado. Y bueno, por lo demás le dice simplemente lo que ya han dicho, que es útil para Carla. Dicen: anteriormente hemos hablado de cosas que favorecen la energía vital de este instrumento, y están hablando personalmente. A cada quien le sirve lo que le sirve, ¿no? A Carla le servía porque tenía una sensibilidad hacia la belleza, los cánticos de música sagrada. Recuerden, ella era cristiana y cantaba, de hecho, en coros de la iglesia a la que iba. La meditación y la veneración, eso es otra cosa que ella tenía. Compartir el yo en el amor libremente ofrecido. Y en ese compartir el yo en el amor libremente ofrecido, ya sea en relaciones sociales o sexuales, quiere decir, en relaciones sexuales ya sabemos que es compartir el yo. Esto lo hablé con Vivi López en Instagram hace poco. Vayan a verlo en su Instagram. Si no lo tienen, búsquenla, Vivi López. Hablamos bastante de esto, sobre transferencia de energía sexual y temas sexuales en general. Y tenemos otro pendiente que ya capaz va a salir pronto, al momento que salga este video, no sé. Pero bueno, ahí va. Es ofrecer libremente nuestro amor en el acto sexual. Simplemente ofrecerlo, sin nada, sin expectativas ni nada que recibir. Sin expectativas de recibir nada, en realidad, ¿ves? Y en las relaciones sociales es simplemente compartir con las personas sin querer sacarle nada. O sea, tengo visita porque necesito esto. No. Pero bueno. Luego dices que esas cosas inciden muy directamente sobre la vitalidad, obviamente. Porque todos en realidad nos beneficiamos con disfrutar de aquellas cosas que nos gustan. Ya sea ver un poco de televisión. No hay nada malo en eso. ¿Okay? ¿Te gusta ver tus videos de YouTube? Obviamente. ¿Te gusta leer? ¿Te gusta salir a caminar en la naturaleza? ¿Te gusta lo que sea? No sé. Lo que realmente te llene. Y lo que te llena te va a llenar de vitalidad. En ese sentido. ¿Okay? Así que cada quien con lo suyo. Pasamos a otra pregunta que es quizá fuera de lugar, pero vamos a cubrirla, y le hice un pequeño trabajo aquí que les explico ahorita. Lo voy a leer en general y si quieren pausen para que vean, porque esto es el árbol de la vida y lo que está entre corchetes y... son corchetes, sí. Corchetes y paréntesis es algo que agregué para que sepan de qué estamos hablando, porque es del Cábala. Don pregunta: he examinado un diagrama de la progresión de las prácticas mágicas, comenzando por Malkuth y finalizando por Keter. Me preguntaba si ello corresponde a los colores o las densidades, siendo Malkuth la primera, Yesod la segunda, Hod y Netzach
la tercera, Tifareth, la cuarta y así sucesivamente. ¿Es correcto? Ok. Para que entiendan, si quieren pausar aquí. Por eso quiero que lean conmigo cuando lo pausen o no sé. De repente lo vemos aquí. Además lo pausan para que vean mi cara. La corona es la primera estación. Esplendor el octavo. Y esos son sus nombres. Okay, los nombres, digamos, que tiene. Keter es su nombre en hebreo. Mi hermano ay, no puede ser. Mi hermano que sabe de todo esto. Gastón, que sé que estás por ahí. Déjanos un comentario sobre esto, porque sé que eres fluido en el hebreo. En cualquier caso, esto es lo que significa esplendor, es la octava estación, Netzach, es victoria, la séptima, y así, o sea, por los que quieran ver el árbol de la vida. Y lo que Don está preguntando básicamente es si hay una relación básicamente entre todos estos. Ran le dice, básicamente es incorrecto, aunque está sobre la pista de razonamiento correcta. Cada uno de estos niveles posee una complejidad de centros energéticos y diferentes matices, así como cierto papel en diversos equilibrios. El equilibrio inferior, medio, superior y el equilibrio total. Por lo tanto, en cada nivel existen colores o rayos complejos y cargas complejas, por así decir. Ok, primero que nada, yo no estoy para nada familiarizado con el árbol de la vida. Sé que es del Kabbalah, sé que es hebreo el sistema y sé que es un sistema bastante potente y realmente útil para las personas que están en algún tipo de escuela de misterio o en esa escuela de misterio específica hebrea. Pero en cualquier caso, Don está preguntando cuál es la relación. A lo que a nosotros nos interesa, ¿okay? Bueno, al menos a lo que a mí me interesa que yo pueda interpretar, es la relación con los centros energéticos. ¿Okay? Y Ra dice que sí, hay una especie de relación, pero que la asociación que estaba haciendo Don es incorrecta. Pero que su razonamiento era correcto en ese sentido de que sí hay una asociación. La asociación era que él estaba poniendo que sí, los primeros estaban que sí, Malkuth, aunque Malkuth sí está asociado con el chakra raíz, el centro energético rojo. Pero dicen, bueno, que cada uno de estos niveles posee una complejidad de centros energéticos y diferentes matices. O sea, que están mezclados básicamente de una u otra manera porque hay relaciones entre estas estaciones. Así como cierto papel en diversos equilibrios. Esta es otra parte importante de lo que es el equilibrio inferior, medio y superior, que siempre se refiere a lo mismo. Inferior es animal, nuestro cuerpo humano o cuerpo animal, como lo quieran ver. El centro medio es nuestra mente, corazón, y la parte superior es nuestra espiritualidad. Y el equilibrio total es básicamente nuestra función como co-creador o creador. Entonces, el Kabbalah o Kabbalah en el árbol de la vida se refiere a esto también. Habla básicamente de lo mismo, pero un sistema diferente y muy mezclado. Hay matices, como ellos dicen, diferentes matices entre estos centros energéticos que se ven ahí. Una vez más, yo no puedo hacer esa asociación porque no tengo conocimiento. Si alguno de ustedes la tiene, déjenos unos comentarios, por favor, que nos nutran a todos los que estamos aquí, incluyéndome porque siempre los leo, por supuesto. Y ok, por lo tanto, cada nivel existen colores o rayos complejos y cargas complejas, por así decir. Ahora Don pregunta en la siguiente, pregunta 15. El camino de la izquierda representa la vía del servicio al yo y el camino de la derecha el servicio al prójimo. Sigue hablando del árbol de la vida. Y Ra le dice, esta va a ser la última pregunta de esta sesión de trabajo. No es correcto. Estos niveles son relaciones. Cada vía ofrece esas relaciones. Es la intención de quien pone en práctica esos conceptos poderosos lo que determina la polaridad del trabajo. Las herramientas son las herramientas. Me encanta esa última parte. Don quería saber si el lado izquierdo, como se lee el árbol de la vida, es negativo y el lado derecho el positivo. Y Ra le dice que básicamente no es correcto, que o no, en realidad no es correcto, que estos niveles son relaciones básicamente. Es como decir, el chakra amarillo es positivo o negativo, el naranja es positivo o negativo. En realidad no, o sea, las herramientas son las herramientas. Las herramientas son herramientas y lo que tú haces con ellos, como ya dije, con una herramienta puedes construir o puedes destruir, depende de ti. Esa es la intención de quien pone en práctica esos conceptos poderosos. ¿Okay? O sea, son conceptos muy poderosos lo que se explica en el árbol de la vida, por lo que puedo intuir yo que dice Ra, pero la intención del individuo es lo que polariza básicamente el trabajo. Entonces, bueno,
esas relaciones. Me encantaría saber más, de repente en un futuro estudie el Kabbalah. Por ahora no. Por ahora sigo con la última pregunta que no incluyo nunca. Pero esta vez lo quise hacer porque para mí era relevante en varios sentidos. Don dice, pregunta 16, para terminar, quisiera preguntar si es posible que el Ipsimus tenga una polaridad positiva o negativa o ninguna en absoluto. Ay, no, disculpen, esta no es la última pregunta. Esta es la última pregunta antes de la última pregunta que nunca cubro. Así que esta sí es la última pregunta de la sesión en realidad. Y quiere saber qué es esto del Ipsimus, que tenga una polaridad positiva o negativa. Ahorita les explico lo poco que sé del Ipsimus. Ra dice, vamos a responder el significado de ese término en un sentido especializado. El Ipsimus es quien ha dominado el árbol de la vida y que ha utilizado esa maestría para la polarización negativa. ¿Tienes alguna pregunta breve antes de que dejemos a este instrumento? Y yo les agrego simplemente que el Ipsimus es algo que yo no estoy familiarizado, pero aparentemente es magia blanca basada del árbol de la vida. Y Ra dice, me encanta cuando dicen, vamos a responder el significado de ese término en un sentido especializado. Especializado porque es un término neutro, en realidad. Ipsimus viene de ipse de yo o ser. Simus es un superlativo como ísimo. Okay. Muchísimo, grandísimo, es como un yoísimo. En realidad eso es lo que quiere decir, como yo muchísimo, yoísimo. Eso es lo que dice ipsimus, ipse, isimus, latín. Entonces es utilizado en el sentido especializado del árbol de la vida. Y para eso es que Ra va a decir que es negativo. O sea, no es que si yo me digo ipsimus, entonces ya soy negativo. No es abracadabra. Entonces dicen, ok, básicamente sí, o sea, es negativo. La persona que utiliza ese término es porque ya ha tenido la maestría del árbol, dominado el árbol de la vida y que ha utilizado esa maestría para la polarización negativa. No sé por qué. No me pregunten, la verdad que no tengo idea. Algún defensor de repente del Kabbalah aquí me va a decir algo. Chévere, infórmame porque no lo entiendo. Pero Ra dice que el Ipsimus, que es quien ha denominado quien ha dominado. El Ipsimus es quien ha dominado el árbol de la vida y que ha utilizado esa maestría para la polarización negativa. O sea, no es que hayas dominado el árbol de la vida, lo puedes hacer, lo puedes entender, pero si lo utilizas para polarización negativa, eres Ipsimus. No sé por qué. De repente, en esa magia blanca que se hablaba aquí en el occidente, utilizando el Kabbalah, del cual Don estaba hablando particularmente, se utilizaba de manera oculta, no oculta, negativa, oscura en ese sentido. Así que bueno, no sé. Me gustaría saber más, pero eso es lo que Ra dijo. Yo simplemente estoy leyendo. No le disparen al mensajero Gabriel, Arcángel Gabriel. Ok, esta sí es la última pregunta, que ni siquiera es una pregunta. Bueno, sí es una pregunta como siempre, pero que siempre excluyo. La razón por la cual la incluyo, ya van a ver por qué. Don dice, lamento que hoy nos hayamos desviado un poco del camino marcado. Pienso que lo más importante que hemos conseguido hoy es haber descubierto cómo regular mejor las sesiones para el instrumento. Muy cierto. Y espero que perdonen mi incapacidad ocasional para seleccionar las preguntas adecuadas. Mucho amor para Don aquí. A veces tiento un terreno para ver si podemos ir en esa dirección. Y una vez allí, puedo determinar si es necesario continuar en él o no. Aparte de eso, quisiera preguntar si hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más cómodo o para mejorar el contacto. Qué bello, Don. Ra le dice, al final, no hay error. Permanece tranquilo, amigo. Cada uno de ustedes es muy concienzudo. Todo está bien. Los dejo en el amor y la luz del infinito creador. Vayan, pues, y reconcíjense en el poder y la paz del infinito creador. Soy Ra. Adonai. Y Adonai para ustedes, porque hemos llegado al final de este video, de esta sesión. Cubrí todo, 1 hora y 18 minutos. La razón por la cual quería incluir esto aquí es porque se demuestra una vez más el personaje de Don siendo obviamente muy cuidadoso y cariñoso, amoroso con Ra y con Carla y con Ra con el contacto en general y queriendo hacer esto. Y Ra le dice, no hay error, básicamente. Permanece tranquilo, amigo, relajado. No hay error. Todo lo que hacemos está bien. Todo hecho contribuye de alguna manera a la creación.
Y no hay que tener juicio en cuanto a eso. O al menos no hay que juzgar de una manera negativa. Nunca, en realidad. Así que con eso llegamos al final de esta sesión. Conclusiones. Hablamos de dos cosas muy importantes para mí. El martirio o el síndrome del mártir y el contacto negativo. Cuando ahorita sobre todo hay muchísimo desborde, y lo digo por experiencia porque me ha tocado hablar con bastantes personas de todo tipo, con quien evalúo cuál es su debilidad. Y su debilidad es querer servir y ayudar a todos a las expensas de ellos mismos. Esto no es sabio. Esto es... Ni siquiera describe que eres una persona con un corazón muy abierto. Porque una persona con un corazón muy abierto puede caer en eso, pero también puede ser una persona con muchos bloqueos, que no tiene el corazón muy abierto. El corazón no se abre porque tienes bloqueos. Y una persona con muchos bloqueos normalmente se le nota es por los problemas personales y cómo se percibe a sí mismo. ¿Okay? Cómo se percibe a sí mismo, los problemas que tiene. Y eso lo limita. Porque digamos que tú con muchos bloqueos quieres ser un mártir con 25% de tu corazón abierto. Por ponerlo en porcentaje. Me disculpan el intelectualismo aquí. Pero con un 25%. Para ilustraciones únicamente. Con propósitos de ilustración. 25%. Y se desvive con ese 25%. ¿Qué está pasando con ese otro 75%? Está siendo utilizado en todas sus distorsiones bajas. Entonces, está siendo básicamente limitando en el 25% por no invitar a la sabiduría, que es el próximo chakra, un centro energético, y está en una depresión absoluta y ansiedad o todos los problemas que generan los centros energéticos bajos que están en 75%. En 50% igual tiene 50% de bloqueo, por decir algo. ¿Okay? Esto simplemente invita a que siempre estés al tanto de tus centros energéticos bajos porque te están informando algo. Aun y cuando ya tú te sientas hoy me levanté perfecto, perfecta, fantástico hoy. Ok, bien, te sientes así. Pero si pasa algo durante el día que estimula o suscita algo en ti, en tus centros, me rabia o depresión, préstale atención. Eso es importante. Eso aumenta tu capacidad de poder abrir el corazón de verdad y poder ser de mayor servicio. ¿Ok? Pero eso no es a lo que iba en general, que era con el mártir. De 100% o de 1% de corazón abierto, el mártir es aquel que se desvive por los demás y que no invita a sabiduría. Una vez que llegas, obviamente, a la sabiduría, al corazón, al amor incondicional, invitas a la sabiduría para poder regularlo. Que es lo que Radha decía. No había regulación en Karma. Ella estaba dedicada exclusivamente hasta la muerte, lo decía. Literalmente, ella dijo en sus confesiones, dijo que ella estaba en ese tiempo dedicada hasta la muerte a ese contacto. Y eso no es sabio. Entonces, apliquemos eso en nosotros porque es importante ver qué tanto nosotros nos podemos. Conócete a ti mismo. Vibra tú. Mientras más tú vibres en ese porcentaje, más puedes ayudar. Eso pasa que al final... a ustedes les ha pasado, estoy seguro, que están en un lugar y hay gente que les dice, oye, qué bien estar alrededor tuyo, siempre siento una buena vibra o siento una paz y una calma contigo, hablar contigo siempre me brinda tranquilidad. Eso es porque tú estás vibrando en ese sentido y la gente se siente atraída por eso. Entonces, eso, mientras más tú estés en paz contigo mismo, más vas a poder ayudar a otros indirectamente. Y a veces tú vas a decir, bueno, yo no te quise ayudar, pero ok, ok, fino. Me alegra que te haya ayudado, ¿no? Me pasa a menudo. Y eso es, de verdad uno lo llena porque uno dice, bueno, o sea, yo no lo hice con esa intención, pero chévere. Y lo otro es el contacto negativo. ¿Qué hacer con contacto negativo? Ya saben, cualquier cosa, ya sea una sincronicidad, un sueño, una visión, un olor, una persona, lo que sea. Bueno, esa persona no. Pero cualquier cosa que te esté viniendo, tu mente en realidad. ¿Qué decodifica tu mente en ese momento de negativo? Es decir, gracias por mostrarme de mi inconsciente, porque no es algo externo, que no pertenece a mí, que me lo pusieron en la frente. No, es mío. Utilizaron mis propias simbologías inconscientes para hacerme sentir temor, miedo, llanto, lo que sea. Rabia. Nada, gracias por eso. Lo reconozco como parte de mí. Lo integro con la intención de querer ser más de servicio a otras personas o más en conocimiento a mí mismo, lo que sea. Siempre integrar. Aceptar. Sea positivo, sea negativo.
Nada de eso te define. Nada en realidad te define. Lo único que te define es que estás consciente y eso es todo lo que importa. Así que bueno, con eso llegamos al final de este video, final de sesión 44. Gracias, gracias y gracias, como siempre, por ver estos videos. En la descripción están los vínculos para todos los vínculos que tengo para apoyar el canal, para unirse al grupo de Facebook. Si quieren leer o descargar el material, está ahí. Y creo que ya nombré todo lo que está ahí. Creo que se me olvida algo, pero no importa. Ah, no, sí, lo más importante, denle like, suscríbanse si no se han suscrito. No sé por qué están aquí si no se han suscrito. ¿Qué hacen aquí si no se han suscrito? Tienen que denle ese ping, suscripción, ¿ok? Y compártanlo con las personas que les parezca que le pueda resonar. Ya, se me acabó todo que decir. No, mentira. Aparte de Adonai, se les quiere mucho. Nos vemos en la sesión 45.